Seguimos en esta cobertura que hacemos con nuestra propia mirada económica sobre lo que más nos afecta de este modelo de Milei, no solo lo político, sino sobre todo lo económico. Por eso estamos en contacto con Martín Epstein, que es docente, politólogo, periodista económico y miembro del Centro CEPA. Martín, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Gracias por volver a atendernos. La primera pregunta que te quiero hacer es con respecto a la visita de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué lectura hacen de esta visita? ¿Cómo lo ven? ¿Qué conclusiones sacaron en estos días? Bueno, lo primero es que cuando te visita alguien del Fondo Monetario siempre es como el prestamista que viene a ver si estás haciendo los deberes y si se van a poder cobrar. Y como pocas veces, esta visita de Georgieva fue muy elocuente en este sentido, no solo por cómo fue su presentación o por lo que dijo, sino sobre todo por la cuestión más, si querés, escenográfica, ¿no? Copó el gabinete, tuvo una reunión del gabinete con todos los ministros, como si fuese ella la presidenta de funciones. Los sentó al ministro de Economía esencialmente a servirle agua para contar ella cuál es el plan económico que está llevando adelante el gobierno de Milei, y después viajó a Vaca Muerta para asegurarse que el lugar desde el cual se sacan los fondos para después pagarle el fondo esté funcionando en condiciones. Es una sensación de una avanzada tan evidente, tan fuerte del fondo sobre los intereses argentinos que no deja lugar a dudas. Sí, recordemos que un presidente del Fondo Monetario Internacional creo que no viene en función de un acuerdo, o sea, cuando se está llevando a cabo un acuerdo de 2004 más o menos, porque vino Christine Lagarde, pero no estaba todavía el acuerdo firmado. Exacto, sí, y aparte la particularidad era que, o es que en este momento la Argentina es ya el principal deudor con el Fondo Monetario, y la gran pregunta es hacia adelante cómo sigue la película, porque la gran cuestión es que el Fondo Monetario tiene que cobrarse un montón de guita en los próximos años, y la Argentina no pareciera ser solvente para pagar eso, ¿sí? Cuando vos mirás la deuda acumulada con el Fondo Monetario sobre todo, y si le sumás a eso la deuda con privados, luce poco viable que Argentina no tenga que sentar a renegociar, ya sea este gobierno, si es que continúa, o el gobierno futuro, con el propio fondo, para pensar en nuevos términos o patear un poco la pelota para adelante. Sí, inclusive siguiendo a rajatabla y con la alegría con la que presentó el programa con el fondo, ya mostrando una corresponsabilidad total, ¿no? Porque no hay nada que el fondo diga que no se haga en este modelo económico, ¿no? Sí, acá hay una coincidencia de intereses, ¿no? Digo, el Fondo Monetario siempre plantea una especie de modelo base muy encorsetado, y este gobierno viene a cumplir eso desde el día cero. Entonces hay un gobierno demasiado predispuesto a cumplir lo que el fondo le pide. Entonces es bastante esperable que haya afinidad, que haya identidades entre lo que el gobierno de Milei lleva adelante y lo que el fondo le reclama. Aún así, habría que decir, es un programa que está medio atado con alambres, ¿no? Porque si vos le sacás la excepcionalidad de esta primera parte del año con un valor de la energía, de lo que tiene que ver con petróleo y derivados, empujado por la guerra de Irán. Y una cosecha récord, ¿no? Cosecha récord, digo, ahí hay dos variables que hacen que la Argentina se encuentre en una situación muy, muy particular, muy excepcional, que hay que ver cuánto tiempo se sostiene, ¿no? Porque efectivamente hay una preocupación, sobre todo hacia adelante. El gobierno puede hacer como que no, puede mirar y decir no va a cambiar nada, pero estamos junio, julio, en realidad ya pisando el mes de agosto, y en un año estamos en elecciones. Entonces, el proceso electoral que ya se está empezando a abrir, que está empezando a acercarse, va a generar un montón de ruido en el sector externo y en el sector de divisas, que va a poner mucha presión sobre la capacidad del gobierno de sostener esa peliculita que está construyendo desde comienzos de año de acumulación de reservas, que dicho sea de paso es una buena decisión, ¿sí? Es algo que propios extraños le decían al gobierno: che, tenés que acumular, tenés que aprovechar el periodo en el cual están ingresando todos estos dólares para acumular desde el central. Claro. Y el titular que deja Kristalina Georgieva es no va a haber un nuevo reembolso del FMI, que se puso en duda rapidísimamente. ¿Cómo crees que vienen los próximos meses con respecto a eso, a la necesidad de un nuevo reembolso del FMI?
Mira, el fondo tiene una particularidad que es muy rígido en cuanto a sus alternativas. A diferencia de lo que pasa con, no sé, los tenedores privados o los bonos privados, vos tenés siempre la posibilidad de decir, mira, no te puedo pagar, entonces sentémonos a negociar, como se hizo un montón de veces, no solo en Argentina, sino en el mundo. Como no te puedo pagar, te ofrezco una quita, una refinanciación, plazos más largos, tasas más cortas, digo, opciones como para poder cambiar los bonos que no querés pagar o que no podés pagar. El fondo no te da esta alternativa. De hecho, fue lo que le pasó al gobierno del Frente de Todos, ¿no? Se encontró con una deuda tomada con el fondo por el gobierno de Macri que había que empezar a pagar. Y como no se podía pagar y la única renegociación que el fondo ofrecía era, bueno, te doy otro préstamo para que me empieces a pagar con este préstamo lo que yo te presté en la gestión anterior, el Fondo Monetario vuelve a decir lo mismo. Este programa se termina. A partir de ahora es más lo que tenés que pagarme que lo que te va a entrar, con lo cual tenés que comprometerte que vas a cumplir con esto. A diferencia de lo que yo noto que pasó en el cierre del 2023, sobre todo a partir de agosto, yo tengo la sensación de que el Fondo Monetario va a jugar a favor del gobierno nacional. Y esto quiere decir, va a hacer todo lo posible para sostener al gobierno de Milei, evitándole un colapso o una crisis, una corrida en el año electoral. Como ya le pasó a Macri también, ¿no? Digo, con esa experiencia seguramente el fondo va a intentar evitarle a Milei ese escenario. Con lo cual habría que decir... Perdón, estamos escuchando a Martín Epstein, que es docente, politólogo y miembro del CEPA. Antes que querés terminar eso y te hago la pregunta. Sí, te decía, me parece que hay que pensar en un año electoral muy particular, porque va a haber un movimiento hacia el tipo de cambio, hacia el dólar, o una especie de búsqueda de asegurar la continuidad de las inversiones, pero hay que contar con una carta no menor, que es que el gobierno va a contar con el Fondo Monetario jugando a favor, como contó con el apoyo de Trump en la elección pasada. Yo creo que el año que viene el fondo va a jugar fuerte a favor de la continuidad de Milei. Sí, ahí la variable pasa a ser las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Pero al margen de eso, me quedo con esto que decías de la confluencia de intereses y te llevo a el último informe que sacaron sobre ganadores y perdedores del modelo de Milei. Y ahí en los ganadores hay una confluencia con el FMI, con los intereses del FMI, que es la primarización de la economía, básicamente, ¿no? Sí, es indiscutible y no sorprende a nadie, la verdad. El programa económico de Milei y Caputo es un programa que, si hay algo que tiene de novedoso, es que tiene la ventaja de la explotación de vaca muerta y de hidrocarburos en general, y que se encontró con no solo vaca muerta e YPF como factor determinante de vaca muerta, sino además con el gasoducto virtualmente resuelto, con lo cual es una especie de gallina de los huevos de oro que se encontró este gobierno. Ahora, después de eso, si vos le sacás el factor energético de la ecuación, es un modelo bastante clásico y similar al que intentó impulsar Macri bajando las retenciones, o el propio programa económico de extranjerización de Martínez de Oz o de Menem. No hay mucha diferencia en ese sentido. Está sí teniendo este gobierno si querés, una especie de viento de cola, que es el escenario que describíamos antes, ¿no? Cosecha récord, precios de commodities relativamente estables y al alza, y en particular el precio del barril de petróleo subiendo por la guerra. Entonces eso le juega a favor. Ahora, cuando vos miras sectores ganadores y perdedores, ganan 3 sectores y pierden todos los demás. ¿Sí? Te gana energía, te gana todo lo que tiene que ver con minerales, te gana intermediación financiera, impuestos, y del otro lado tenés todo el sector productivo real de nuestro país, que está en la lona desde hace 3 años. ¿Sí? Construcción, industria, comercio. No, y te agrego algo al respecto de con qué se encontró este gobierno, con una malla que sirve también de contención, que es básicamente las aplicaciones y cómo la rebuscada que hace el trabajador que pierde el trabajo formal en estas aplicaciones para llegar a fin de mes, ¿no? Porque hay una contención ahí que, los perdedores son todos los que generan trabajo y los ganadores son los que generan poco trabajo, y esa masa trabajadora queda en un abismo donde aparece este tipo de rebusques, ¿no? Sí, completamente complementando eso, hay una dinámica de pauperización, de empeoramiento de las condiciones de empleo en todos los niveles, ¿sí? Entonces te encontrás con personas explotadas, ¿sí? Con más cantidad de trabajo del que venían haciendo, esencialmente para cubrir el mismo nivel de gastos que tenían antes, y personas que van saliendo del sistema formal o que van
siendo expulsadas de la formalidad y que intentan en el rebusque tratar de sostener de alguna manera sus ingresos o su familia de la manera que pueden. Digo, en otra época se construía ese sostén a partir de changas o a partir de trabajo precarizado. Hoy el trabajo precarizado viene de la mano de las plataformas, está formalizado el trabajo precario. Y entonces ese pasaje, ese proceso de deterioro de las condiciones de empleo implican primero un deterioro en tiempo presente, pero después, digo, es una señal de alerta hacia adelante. Así cuando se discute en la Argentina hace largo tiempo, desde la década del 90 para acá, la cuestión de moratorias previsionales, el origen de las moratorias tiene que ver con que muchas personas laburando en condiciones de informalidad no tienen aportes previsionales para jubilarse. Bueno, eso que fue un problema detectado a comienzos de los 2000, hoy está siendo regenerado por la propia política económica de Milei. Totalmente, y todo el sistema jubilatorio en general igual, ¿no? Estamos hablando con Martín Epstein, que es docente, politólogo, que ya nos había atendido el teléfono una vez y que nos atiende de vuelta. Te quería preguntar, Martín, porque formando parte de CEPA, están pensando un modelo alternativo. Hablabas del panorama electoral. Bueno, empieza a ser más necesario que el análisis de la realidad, que más o menos ya lo venimos sufriendo en el bolsillo, ¿no? Hace 2 años y medio, y que ya el panorama está claro de quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Están pensando en un modelo, en algunas herramientas para presentarle a la población de cara a las elecciones que vienen, más allá de la disputa electoral y de los nombres que lleven adelante esas soluciones, digamos. Mira, nosotros tenemos una visión muy clara de qué modelo de país pensamos y nos gustaría, ¿no? Un modelo de país industrial, un modelo de país con generación de puestos de trabajo, con Estado ordenando la reproducción del capital. Digo, no es que no es algo ni muy alocado ni muy diferente de lo que hacen la mayoría de los países desarrollados del mundo. Si vos fíjate, esos países que mencionó Milei durante su campaña, a los cuales nos quería conducir, son países que tienen dinámicas industriales, no dinámicas primarizadas, tienen políticas de generación de empleo y tienen un Estado mirando esa problemática en particular. Si no, fíjate lo que pasa con Estados Unidos y la Fed. Digo, una de las cuestiones que mira la Fed cuando analiza qué hacer con la tasa de interés es la dinámica de generación de puestos de trabajo. Si mira efectivamente si hay creación o deterioro de puestos de trabajo en función de eso, decide si aumentar o no aumentar la tasa de interés, porque enfría o porque calienta la economía. Claro, bueno, lo toma como una variable más del mercado, digamos, básicamente. Fundamental, determinante, y este gobierno claramente no mira eso. Y después hay un montón de cosas a discutir, ¿no? Digo, pero hoy el gobierno, aparentemente, porque vienen amagando con esto hace por lo menos 3-4 días, va a salir con una cadena nacional en un rato, con Milei hablando de la ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Bueno, lo que está intentando hacer es, ahora que tiene un presidente que es afín a su política económica, dejarlo congelado ahí. Cosa que es un poco paradójica, ¿no? Porque yo me acuerdo años en los cuales se planteaba la idea de la independencia del Banco Central. Digo, hoy el presidente del Banco Central es el socio del ministro de Economía. Y no es una exageración, es literal, es el socio del ministro de Economía. Sí. Entonces, hace 3 años que no hay independencia tal, no hay ninguna independencia del Banco Central, y lo que va a intentar empujar desde hoy en adelante, ¿qué es? Bueno, atar de pies y manos al futuro gobierno, si es que les va mal electoralmente hablando, para que el Banco Central dependa de los intereses económicos de quienes están hoy en el poder. Sí, como el esquema nombraba recién a qué países hacía referencia en campaña electoral Milei, y planteamos un escenario en donde estuvo Milei hace pocos días, que es Perú, ¿no? Que ese Banco Central absolutamente independiente de lo que pase políticamente y una inestabilidad política muy grande, ¿no? Absolutamente, y acá hay una cuestión fundamental. Hay que entender que hay que romper con los dogmatismos, ¿no? Digo, Milei es un dogmático por naturaleza, entonces de un lado te va a decir que hay que ir hacia un modelo de la Perú, pero al mismo tiempo cuando vos le preguntas, pero los niveles socioeconómicos de Perú son niveles que no se condicen con un país desarrollado, bueno, no me interesa. Entonces él mira ciertas particularidades que le llaman la atención o que le parecen válidas del modelo peruano, pero no te dice que para que el Banco Central sea autónomo, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, hay otra serie de factores que entran en juego. Hay algo muy complicado y al mismo tiempo muy fácil de entender. Los modelos libertarios, liberales, son modelos que parecieran medio de sobrecito de azúcar, ¿no? Te lo explican y dicen, esto es así, hay que dejar de imprimir, se deja de imprimir y entonces como no se emite más,
se muere la inflación y como se muere la inflación todos somos felices. No pasa eso en el mundo, no existe eso en el mundo, ¿sí? No hay modelos que funcionen de manera exitosa en el mundo. Es importante esto que decís, con el antecedente del FMI viniendo recurrentemente a la Argentina y planteando exactamente las mismas políticas, ¿no? ¿Cómo tomás el optimismo de Cristalina Georgieva? Ya para cerrar, me interesa tu visión al respecto de eso. Mira, yo creo que está entusiasmada porque se encuentra con un alumno obediente, ¿no? Digo, Argentina está haciendo todos los deberes, todo lo que le pide el Fondo Monetario, incluso mucho más de lo que el fondo le pide, y entonces ella está como, nada, de parabienes, ¿no? Porque llega a la Argentina, la reciben como una especie de figura virtualmente monárquica, la llevan de paseo, le permiten conocer Vaca Muerta, la sientan con el mameluco de YPF y ella se siente medio la dueña de lo que está moviendo, va a clase de tango, digo, ella está como si fuese, no sé, una reina, una princesa recibida en la Argentina. Ahora, lo que es claro es que el Fondo Monetario no ha traído en ningún país en los cuales ha intervenido con las políticas que lleva adelante estabilidad económica, en ningún país. ¿Sí? Digo, no es que son recetas exitosas en otros países que vienen a traerlas acá porque funcionaron en otro lado. No funcionaron en ningún lugar. ¿Sí? Sí. Entonces, en principio hay que decir, cuando vos golpeas la puerta del Fondo Monetario, no es porque te está yendo bien, sino porque te está yendo muy mal. Es importante eso porque si no, parecía, en algún momento se enarboló la idea de que, bueno, el FMI te presta tasas más bajas que otros, o que lo que podía acceder a Argentina, pero es cierto también que hay una determinación sobre la política económica que es terrible, ¿no? Sí, pero además, digo, no es nada nuevo. O sea, yo doy clases en la Facultad de Sociedad y Estado. De hecho, tenemos la sede del CBC ahí cerca de donde están ustedes, y cuando vos lees un texto fundamental de nuestra historia periodística, como es la Carta Abierta de Bolsa a la Junta Militar, el tipo ya decía en el 77, el Fondo Monetario viene aplicando estas recetas en todos lados, con independencia de si estamos hablando de países del África subsahariana o de Latinoamérica. Y hoy tenemos que entender que mucha, si querés, mucho de particular, mucho de mirar las necesidades de cada uno de los países. Debería haber una cosa mucho más casera a la hora de pensar en políticas económicas, porque Argentina tiene sus particularidades y Uruguay tiene las suyas y Brasil tiene las propias. Total. Con lo cual, la idea de que vos aplicás una receta y esa receta funciona en cualquier lugar es medio un absurdo desde hace por lo menos, te diría, 50, 60, 70 años. Entonces, nada bueno viene por ese lado. Ahí es clave también los intentos que vamos a ver en un ratito nomás seguramente en la cadena nacional de circunscribir y aprovechar este momento para que los próximos gobiernos tengan cada vez menos herramientas de política económica para dar vuelta esa tortilla, ¿no? Sí, y te diría, a mí a veces me preguntan, che, ¿tenés algo para destacar del gobierno de Macri? Y yo te diría, el único éxito en términos de ellos, del gobierno de Macri, es que dejó un ancla imposible de mover con la deuda del fondo. El gran triunfo del gobierno de Macri fue generar hacia adelante, y de hecho el gobierno del Frente de Todos fue una experiencia muy, muy clara de esto, un yunque, y hasta no resolver el problema del Fondo Monetario, difícilmente te encuentres con un gobierno que tenga autonomía para tomar decisiones. Le pasó al gobierno, insisto, del Frente de Todos, le va a pasar a un futuro gobierno si es que a Milei le va mal y pierde las elecciones. Va a haber que encarar indiscutiblemente una decisión política fuerte respecto a qué hacer con el Fondo Monetario, cómo reacordar o revincularse con el fondo en términos soberanos, en términos democráticos. Clarísimo. Martín Epstein pasó por el aire de FM La Tribu, de Algo con R. Muchísimas gracias, Martín. Clarísimo, como siempre. Y te estaremos hablando nuevamente para seguir pensando la política económica de nuestro país. Dale, un placer como siempre. Abrazo grande.